Hola, muy buenas. Aquí estamos en Turno de Acción y hoy vamos a conocer un poco cómo funciona 1920, Wall Street, un juego de Pere Pau Gistusella y con el diseño de Pedro Soto, que se ha encargado de hacer estos estupendos dibujos tan sobrios y al mismo tiempo elegantes. Es un juego de caja pequeña, un estupendo juego en una caja pequeñita. Vamos a ver cómo funciona. Para empezar tenemos como componentes un montonazo de cartas, como veis aquí, un montonazo de dos tipos. Por el dorso las podemos conocer. Unas son las de tendencia de mercado, que nos dirán si nuestros productos bajan o suben en la bolsa. Y las otras cartas son las de participación, que son estas de aquí, que son las cartas que vamos a ir recolectando durante la partida. No deja de ser este juego un set collection. Este montón de cartas se baraja bien, se mezclan ambos tipos de carta y se colocan boca arriba aquí, en el centro de este círculo que hemos creado. Además tenemos una carta de valores, la carta de tendencia de mercado, tenemos estas participaciones duales, también tenemos monedas, cartas de préstamo, estos dos tableritos, el de la banca y el tablero de cotización. Unos meeples para cada jugador y sus fichitas. Vamos a ver cómo funciona. Bien, en la preparación elegiremos nuestro color. Vamos a emular un poco una partida a dos jugadores. Lo que vamos a hacer es coger una carta de capital, que son estas cartas que tenemos aquí. Daremos una a cada jugador. El resto de cartas se irán a la caja. Y lo colocaremos por el valor del número 4 en nuestra zona de juego. Y además colocaremos nuestra ficha para determinar que somos el jugador naranja, para que todos los jugadores lo conozcan. Y nuestra ficha de broker lo pondremos en cualquier carta del rondo. Lo mismo hará nuestro contrincante. En 1920 Wall Street seremos corredores de bolsa e intentaremos ganar acciones, comprar acciones, ganar dinero, mejor dicho, comprando acciones, vendiendo acciones de 4 de las compañías más importantes, que son la metalurgia, el petróleo, el algodón y el maíz. Para ello barajaremos el montón de cartas de los dos tipos, los pondremos boca arriba, sacaremos 3 cartas, añadiremos la carta de tendencia de mercado por su lado verde, tiene 2 lados, ahora veremos lo que es. Y además cogeremos las cartas de participación dual, cogeremos 2 de las 5 que hay, que son estas de aquí, y las colocaremos también en el rondo al azar. Las otras se guardan en la caja. Cogeremos también las 8 últimas cartas del mazo y entre ellas barajaremos la carta de explosivo, la carta de bomba. Y las 8 cartas junto con esta 9 las volveremos a colocar debajo del mazo. Vamos a hacer ver que lo hemos hecho bien y lo dejo aquí. 1920 nos habla de un hecho ocurrido en Wall Street, donde un carro repleto de dinamita explotó en el distrito financiero, matando a mucha gente. Nuestra partida se terminará cuando, después de ir robando cartas a lo largo de ella, nos aparezca la bomba. Eso dará pie al final de la partida. Colocaremos nuestro tablero de banco, que es este de aquí, y luego aquí tenemos nuestro descarte en un lado del juego, añadiendo las cartas de crédito y las monedas. Y también colocamos el otro tablero de cotización al lado. En el tablero ya vienen marcados con unas rayitas donde debemos de poner cada cubito, marcando la cotización actual en este momento. Esto es el maíz, el algodón, el metal y el petróleo. El tablero tiene una doble cara que se supone es algo más avanzada, más difícil. Pero en el manual recomiendan utilizar la cara azul para iniciarse en el juego. Además repartiremos, además de la carta de capital, repartimos 4 monedas a cada jugador. También colocaremos la carta de valores mínimos por el lado que corresponda según el número de jugadores. Aquí tenemos 2 jugadores, 3, 4 y 5. En el lado de 2 jugadores nos tendremos que fijar en los valores que hay debajo. Esto significa que al final de la partida, si queremos puntuar,
deberemos tener como mínimo este número de participaciones de cada compañía: maíz, algodón, metal y petróleo. Si no tenemos como mínimo este número de participaciones de cada una de ellas, no podremos puntuar y directamente habremos perdido. Esto se deja a la vista para todos los jugadores. Bien, en nuestro turno podemos hacer tres cosas, que será movernos por el rondo y adquirir una carta, comprarla. Podemos vender una carta o podemos aumentar nuestro capital. Vamos a empezar con la primera. Adquirir una carta significa movernos a través de este círculo para adquirir la carta donde llegamos. O sea, no podemos al inicio al azar nos colocamos en alguna carta, pero esa carta no la podemos adquirir en ese momento. Tenemos que movernos y adquirir. Cada carta tiene un coste en monedas, como vemos aquí. Esta vale 3 monedas. Esta donde tengo ahora el Mipel, una moneda. Por lo tanto, venir aquí y adquirir esta carta me va a costar 3 monedas, más el número de pasos que haya dado para llegar hasta esa carta. Por lo tanto, esto sería un paso más 3 monedas, me cuesta 4 monedas. Llegar hasta aquí me costaría 2 pasos más 4 monedas, son 6 monedas. Y así funciona el coste. Yo me moveré en esta dirección, que es como marca la carta de tendencia de mercado, y el otro jugador hará exactamente lo mismo. Nos iremos moviendo en este sentido en círculo. Si yo hago esto y adquiero esta carta, me la pondré en mi zona de juego y repondré el espacio vacío con una carta nueva. Y ahí se quedará mi Mipel. El siguiente jugador hará lo mismo, adquirirá una carta que pondrá en su zona de juego y me volverá a tocar el turno a mí. Cada vez que adquiramos cartas de tendencia de mercado, automáticamente efectuaremos el efecto marcado en ella. Esto dice que hay que aumentar en 1 el maíz. Nos iremos a la tabla de valores y subiremos en 1 el maíz. Esta carta nos la guardaremos en nuestra zona de juego porque al final de la partida nos da 2 puntos. No sé si se ve ahí, 2 puntos. El siguiente jugador volverá a jugar y adquirir sus cartas. Las cartas de participaciones, como veis, no tienen puntos. Esta además es dual. Esto significa que haremos esta acción que sería bajar el petróleo 1 y nos quedaremos esta carta porque esto es una participación que tenemos. En el caso de que un jugador llegue a una carta donde haya otro jugador o jugadores, tendrá que pagar una moneda a cada jugador presente en esa carta. Para poder pagar los valores que nos indican en cada carta, y estas son 3 monedas, disponemos de 2 formas de hacerlo. Primero, tenemos nuestra carta de capital. En esta carta tenemos marcado el 4, que es con el que empezamos. Esto significa que ya de entrada tenemos 4 monedas siempre disponibles para comprar. Por lo tanto, si quisiéramos movernos aquí y comprar esta carta que nos costaría 4, 3 y 1 del movimiento, tan solo tenemos que cogerla y ponerla en nuestra zona de juego. Y acto seguido, reponer. Nuestro peón se quedaría ahí. Simplemente por el hecho de que tenemos 4. Esto significa que cualquier valor de 4 o menor que pretendamos comprar, automáticamente es nuestro, porque tenemos 4 en nuestra carta de capital. Esta carta de capital puede ir aumentando si nosotros queremos, pero en principio tenemos 4. ¿Qué pasa si en vez de 4 nos cuesta 5? Como no tenemos 5, que tenemos 4 en nuestra carta de capital, deberíamos añadir entonces sí una moneda en efectivo. Para eso se utilizan las monedas en efectivo, para cuando el coste no nos da para pagarlo con nuestro capital. Necesitamos cash. En ese caso añadiríamos el efectivo. Tenemos la opción cuando compramos una carta de descartarla si no nos interesa. Podemos querer quitarla de en medio, por decirlo de algún modo. En ese caso estamos obligados a colocarla en el descarte. Este tablero tiene 2 partes, lo que es la banca
y lo que es el descarte. Esto significa que una carta descartada la deberemos colocar aquí, aquí o aquí. Esto significa que al final de la partida cogeremos todas las cartas que hayan descartadas en las 3 filas y contaremos sus dinamitas. La fila con más dinamitas nos dirá cuál de estas 3 penalizaciones entrarán en acción en el momento que se acabe la partida, en el conteo de puntos. Son penalizaciones, no son ventajas ni premios. Esta, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que las participaciones de oro, que son una especie de comodines que nos aparecen durante la partida, esta, por ejemplo, y que pueden pertenecer a la compañía que queramos, contaría, por ejemplo, como maíz, si a mí me interesa que sea así, porque me falta un maíz, pues esta penalización nos anula las cartas de oro. Por lo tanto, no tendría efecto. La habría guardado, me habría gastado el dinero porque son caras, pero no me serviría. Esta otra penalización lo que nos está diciendo es que de todas nuestras compañías, una de las acciones queda anulada. Es decir, si tenemos 5 acciones, pues nos quedaríamos con 4. Esto va directamente relacionado con nuestros valores mínimos, porque podría perjudicarnos en este aspecto. Y la última penalización lo que nos está diciendo es que vamos a cobrar la mitad de lo que marque el tablero de cotización. Esto es lo que ocurre cada vez que vamos descartando cartas. Nosotros decidiremos en qué fila queremos que vayan a parar, porque seguramente nos interese más una penalización que otra, pero no vamos a poder evitar una penalización, o será una o será la otra. Por lo tanto, hay que fijarse en las dinamitas para no acumular demasiadas dinamitas en aquella fila cuya penalización no queremos sufrir. La segunda acción que podemos hacer es vender una carta. En realidad, cuando decimos vender una carta, decimos vender una participación. Esto es lo que podemos vender. En el caso de vender una participación, lo que haremos es colocarla donde esté nuestro MIPEL, o sea, eliminaremos la carta donde está el MIPEL y pasará al descarte. Tendremos que elegir como acabamos de ver. Colocaremos nuestra carta que ahora mismo vuelve al mercado de cotización, vuelve a estar a la venta esta acción y cobraremos la mitad de lo que cotice en ese momento en el mercado. Es decir, si cotiza 5, pues en este caso cobraríamos 2 porque siempre se redondea a la baja. Además, sacaremos una carta del mazo y la añadiremos a la carta que acabamos de poner. A partir de ese momento, cualquier jugador que quiera comprar esto está obligado a comprar las 2 cartas, la suma de los 2 costes, más el coste de movimiento que le suponga llegar hasta aquí. La tercera acción que podemos hacer después de adquirir cartas o vender cartas es aumentar nuestro capital. Para aumentar nuestro capital pagaremos 2 monedas a la banca y podremos subir de capital. Simplemente moveremos la carta de esta manera y a partir de ahora tendremos 5 monedas de capital en vez de 4. Es el único que hay que hacer. Y es obligado coger la primera carta del mazo y descartarla donde queramos. Esto lo podemos hacer en nuestro turno, perdiendo el turno. Podemos hacerlo las veces que queramos. Pagamos 2 monedas, giramos la carta, ahora tenemos 6 y descartamos una nueva carta. Esto es aumentar nuestro capital. Nuestro capital puede aumentar hasta un máximo de 8. Un jugador puede comenzar o terminar su turno poniendo una moneda en la carta de tendencia de mercado, para con ello girarla. Esto hará que la dirección en la que vamos moviéndonos por el círculo varíe en dirección contraria. La moneda se va a quedar aquí. De este modo, otro jugador podría hacer lo mismo y añadir otra moneda para volver a cambiar el sentido. Esto simplemente sirve para cambiar la dirección porque por algún motivo queramos esta carta o esta y nos sea más fácil hacer así, cambiando el sentido, que dar toda la vuelta y pagar el coste para llegar aquí. Estas monedas se van a quedar aquí hasta que algún jugador llegue y en su turno las recoja. Perderá su turno, pero podrá quedarse con las monedas de la carta de tendencia de mercado. Aunque para ello
deberá pagar el coste del movimiento. Eso sí, si estamos aquí pagaremos 2 y entonces nos quedaremos con el dinero que haya en esta carta. Hay algunas cartas dentro del mazo, como esta, que son cartas de fluctuación de mercado. Esta carta, por ejemplo, lo que nos dice es que cojamos la compañía que esté más alta en el tablero de cotización y la bajemos una casilla. Por ejemplo, si esta estuviera aquí, bajaríamos una casilla a esta. Otras cartas nos dicen que cojamos la más baja y la subamos. Y otras nos dicen que hagamos esto al mismo tiempo con la más alta y con la más baja. Esta carta, por ejemplo, significa día negro. El jugador que la compra obliga a todos los jugadores, inclusive él mismo, a pagar 2 monedas a la banca. Con esta carta lo que haremos es, el jugador que la ha pagado obliga a todos los jugadores a elegir una de sus cartas de participación y dejarlas boca abajo sobre la mesa. El jugador que ha comprado esta carta también deberá elegir una de sus cartas y ponerla sobre la mesa. Lo que va a ocurrir es un intercambio, una negociación. Si yo he comprado esta carta, cambiaré mi carta de acción, por ejemplo maíz, por alguna carta de acción que me ofrezcan alguno de los jugadores. Desvelaremos las cartas y entonces yo elegiré cambiar esta por alguna de las otras que me interese. Otra situación que se puede dar en este juego es que no haya dinero, no tengamos efectivo para pagar los costes de los movimientos de las cartas, o cuando tengamos que pagar a un jugador en el caso de que nos pongamos en una carta donde ya haya alguien. ¿Qué ocurre en ese caso? Estamos obligados en todo momento a pagar los costes. En el caso de que no podamos, estamos obligados a coger un préstamo del banco. Nos quedaremos con esta carta y nos lo guardaremos. A partir de ahora tendremos 5 monedas para gastar. Cuando utilicemos uno de estos préstamos, la primera vez que lo utilizamos cogemos uno de 5. El problema que tiene coger un préstamo es que no es gratuito y hay que pagar intereses. Es que al final de la partida, cuando estemos contando puntos, los jugadores que hayan utilizado préstamos se restarán 8 puntos de su puntuación. En el caso de que ya tuviéramos nuestra carta y tuviéramos que pedir otro préstamo, hay que voltearla. Lo que pasa que entonces la penalización aumenta a 16. Y esto es básicamente cómo funciona 1920. Vamos a hacer un pequeño repaso. En nuestro turno, una vez colocados los peones donde queramos, en el inicio da lo mismo, podremos movernos las veces que queramos hasta llegar a la carta que queremos adquirir. Una vez adquirida la carta, después de pagar su coste más el coste de cada movimiento, si es una carta de participación, simplemente nos la quedaremos en nuestra zona de juego para el final del juego. Si es una carta de variación, efectuaremos el tablero de cotización y también nos la guardaremos porque nos da puntos al final de la partida. Además, podemos en cualquier momento, cualquier carta que compremos la podemos descartar, en cuyo caso no efectuaríamos el efecto. Otra cosa que podemos hacer es de todas nuestras participaciones vender, porque necesitamos dinero efectivo. Podemos venderla simplemente cogiendo nuestro peón, quitando la carta donde estaba y enviándola a descarte, poniendo nuestra participación que ahora está a la venta, cobrando la mitad de lo que marque en el tablero, cobraremos cash, y sacando una nueva carta y añadiéndola. A partir de ese momento estas cartas van unidas y se venden juntas. Otra cosa que podemos hacer, aparte de adquirir cartas moviéndonos y vender cartas, es aumentar nuestro capital pagando 2 monedas. Además, el juego trae 2 expansiones pequeñas. Una es esta, que es opción a compra, que es una carta para cada jugador. ¿Veis? Los colores están aquí. Esto se reparte al inicio de la partida. Cada jugador se le da la suya de su color. Y en cualquier momento de la partida pueden pagar una moneda en efectivo para colocar su carta de su color. Por ejemplo, cojamos la roja en aquella carta que queramos proteger, de este modo. Esto significa que a partir de ahora, para el resto de jugadores, esta carta va a costar 2 monedas más de lo que pone aquí.
Evidentemente esta carta no la vamos a poder recuperar ya hasta que compremos esta. Se supone que la hemos puesto aquí por algo. O hasta que algún jugador esté dispuesto a comprarla pagando el coste adicional. La otra expansión se trata de los magnates, que son cartas que tienen dos lados. Uno con penalización y otro con algún tipo de premio. Estas cartas se decide entre todos los jugadores al inicio de la partida qué lado se va a utilizar. Una vez puestas por el lado correcto, se barajan y se colocan al azar sobre el tablero de cotización. Cada carta de estas tendrá relación con cada una de las 4 compañías. En caso de que haya premio, el jugador que llegue arriba del tablero de cotización se llevará el premio. El jugador, en caso de que haya penalización, que esté abajo, se llevará la penalización. Y la carta se retira. Ya no se va a utilizar más. Las otras quedarán vigentes hasta que se vayan gastando. Normalmente, un premio para un jugador implica una penalización para el resto. Bueno, señores, así, a grosso modo, os he explicado para que tengáis una idea cómo funciona 1920 Wall Street. Un juego mucho más sesudo de lo que creéis, un juegazo en cajita pequeña. Yo os recomiendo mucho que lo probéis y que le deis una oportunidad si no lo habéis hecho ya. Estos autores tienen una colección de cajitas así, de juegos bastante interesantes que os recomiendo repaséis. Más adelante haré algún vídeo más sobre los otros juegos. Un saludo.